Mi nombre es Christopher Simpson y soy el director del Centro de Contemplación de CCN. Tenemos gente de todo el mundo y seguimos una serie de webinars con prestigiosos ponentes. Si hay alguien que tenga una pregunta técnica, podéis preguntar a los responsables de CCN. Y en estas series hemos visto el tema de prevención del agotamiento, la formulación de una visión coherente de nuestro camino y el uso de la alegría para enriquecer nuestra vida. Y recientemente hemos conocido la figura de Tara y hoy nos enfocaremos en el ecodharma. En todas partes donde vemos turbulencias, precariedad e inestabilidad que prevalece. Y hoy en día, Lama Alam hablará sobre qué puede ofrecer el budismo durante una ecocrisis, nuestra actual crisis ecológica sobre la perspectiva de las 4 nobles verdades. Y para citar a su santidad el Dalai Lama, la destrucción de la naturaleza y sus recursos es el resultado de la ignorancia, la codicia y la falta de respeto por los seres vivos de la Tierra. Hoy tenemos acceso a más información y es esencial que reexaminemos éticamente lo que hemos heredado y de lo que somos responsables y lo que transmitiremos a las generaciones venideras. Así que hoy el doctor Alan Wallace usará el análisis budista sobre la interdependencia y el tema de cómo la transformación cultural y mental que tenemos que llevar a cabo para nutrir y proteger el entorno. Es un reto introducir a Lama Alam porque la gran variedad de sus capacidades, pero os daré una información breve. Alan Wallace es uno de los principales eruditos, escritores y profesores del budismo tibetano. Su trabajo es de un gran rigor y el tema de hoy trata su área inicial de estudios en la ecología, pero desde ahí tiene todo una formación académica sobre meditación budista, psicología y la interfaz entre budismo y ciencia. Fue ordenado por su santidad Dalai Lama como monje en 1975 y vivió como monje budista durante 14 años y desde el año 87 ha sido traductor y colaborador habitual en los encuentros entre el Dalai Lama y destacados científicos. Muchos ya conocéis algunos de todos los volúmenes que ha escrito o que ha traducido y junto a toda su formación erudita y es conocido como uno de los grandes maestros de meditación en Occidente. También es presidente y fundador del Instituto de Estudios de la Conciencia de Santa Bárbara y del Centro de Investigación Contemplativa. Así que sin añadir nada más, invito a Lama Alam a hablar sobre este tema tan crucial de ecodharma. Gracias, Chris, por tu tan bella introducción y también por esta oportunidad de tratar este tema, que quizás es el tema más importante que la humanidad en esta era moderna puede enfocarse en ello. Sabemos el título y todos que entramos en Internet o en los medios de comunicación somos conscientes de cómo los humanos, 8 billones ahora, estamos destruyendo nuestro propio entorno, como si no nos preocupara que nuestros hijos, nietos, ya sin hablar en otras generaciones más adelante, es algo impactante que podamos ser, para decirlo un poco, tan salvajemente insensibles y con tan poca preocupación por nuestro hogar, que es en esta tierra tan bella. Cuando fui invitado a tratar este tema, por supuesto, inmediatamente respondí desde mi corazón, definitivamente, como Chris ha mencionado. Cuando tenía 13 años hasta los 20 años me quería dedicar toda mi vida a la ecología, al activismo de la vida natural, quería dedicarme a la fotografía del medio ambiente, me gustaba observar las aves y este es un dharma que podía abrazar, que es abrazar este planeta y sus habitantes
y hacer todo lo que pudiera para protegerles, para proteger a nosotros mismos. Pero cuando tenía 20 años, me encontré con el Buda Dharma y creo que ya sentí intuitivamente que encontraría unas respuestas más profundas y efectivas a los problemas que ya estaban surgiendo en los años 60, una población excesiva, el uso excesivo de herbicidas, pesticidas, el uso excesivo y ya se veía en los años 60, este cambio climático iba a ser un gran problema, pero hemos hecho tan poco en respuesta. Y esto es el gran enigma, que las evidencias son tan claras y tan abrumadoramente dolorosas y obvias. Y también es obvio que nosotros los seres humanos somos responsables de esta aniquilación, de este deterioro del entorno. Y estamos dejando estos términos, estos objetivos a corto plazo, superar el bienestar de toda la humanidad y que continúe la civilización humana. Así que esto trae juntos a dos corrientes en mi vida. Desde los 13 años, que tuve un gran maestro de ciencias, y luego conocer a su santidad Dalai Lama en los años 70, que se convirtió en mi lama raíz. Así me gustaría unir estas dos líneas, y lo más significativo es tratar este tema desde la perspectiva de las enseñanzas iniciales del Buda cuando fue a Saranath y por primera vez hizo girar la rueda del Dharma a través de las cuatro realidades, las cuatro realidades. Arias son aquellos que han visto la naturaleza en sí de la realidad tal cual es. Y desde su perspectiva, ¿cuáles son las más importantes y significativas realidades que deberíamos prestar atención como seres sensibles? Y esto es, por supuesto, primero de todo, de lo que ya no nos preocupa, lo que nos preocupa, seamos humanos o no humanos, religiosos o no, todos nos preocupa el sufrimiento y queremos que pare. Pero para que pare tenemos que identificar sus verdaderas causas. Tenemos que conocer que hay una posibilidad, por lo menos, de las causas del sufrimiento que acaben. Y si esto es posible, esta es una buena hipótesis de trabajo, tenemos que conocer los medios, el camino para realizar y tratarlo. Y aquí estamos en el año 2022, casi acabando. Un año muy difícil en tantas formas. Doloroso, es doloroso ver cómo nosotros los seres humanos continuamos asaltando nuestro entorno natural, asaltando a los demás, asaltando a otras especies, y sin un signo claro de que esto se está ralentizando. Así que vamos a ir a una investigación de esta crisis del medio ambiente a través del contexto que dio el propio Buda. Primero, brevemente, enfocándonos en la primera noble verdad, la realidad del sufrimiento en este caso en particular, en este momento y en esta tierra, en este momento. La primera realidad es la realidad de nuestra actual crisis ecológica y el enorme sufrimiento que ya está sucediendo. Podría quedarme aquí, pero creo que casi todos ya sois muy conscientes de cuáles son los problemas al manifestarse. Voy a dar unos breves indicadores, marcadores de lo que está pasando. Como una persona que desde muy joven he tenido y continúo teniendo un gran amor hacia la naturaleza y hacia nuestros animales, unos 20 billones de ellos. La población de vida salvaje en la Tierra se ha reducido en una media del 69% desde 1970, en estos últimos 50 años. Casi el 70% de la vida salvaje ha sido exterminada por nosotros. Y esto nos lleva a la mayor registro de pérdida de vida en la Tierra. Hace 66 millones de años, muchos sabréis, un gran asteroide que impactó en Rusia
Y esto resultó en la extinción del 75% de la vida salvaje en la Tierra. Un asteroide que acabó con todos los dinosaurios, pero estamos casi ahí y rápidamente nos estamos acercando y lo superaremos. Este 75% de la extinción y lo que está sucediendo simultáneamente, voy a ser brevemente porque el cambio climático, hay estos eventos climáticos extremos, fuegos. No voy a continuar porque en los medios de comunicación lo podemos ver y hay muchísimos documentales sobre este tema. Cualquiera que prestéis atención, no tengo que elaborar esto, pero me preocupa que nos acostumbremos a esto, sobre todo en los países más ricos. Nos gusta sentirnos como países desarrollados, porque donde yo vivo o donde vivís vosotros casi no hay indicación de que la vida salvaje esté desapareciendo. No, aún veo pájaros, pero no tantos como hace 60 años. Y el clima es bastante agradable aquí en Santa Bárbara. Y para muchos aquí, especialmente en los países desarrollados, países ricos, puede parecer como si es el problema de otros. Alguien lejano, esos países pobres en Bangladesh, otros países por todo el mundo, países cuya población está muy cerca, que el nivel del mar está subiendo y parece el problema de otras personas. Pero esto es una visión muy a corto plazo, muy estrecha, y nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Ciertamente nuestros políticos lo están haciendo y los negocios también. No hay duda de que estamos haciendo muy poco demasiado tarde y quizá estamos acelerando cada vez más, minando la civilización humana tal y como la conocemos. Si continuamos así, la civilización humana no se parecerá nada a lo que es ahora, al final del siglo. Y hay cientos de millones de personas, billones de personas que morirán o sufrirán de hambrunas, de enfermedades. Y ten en cuenta que a menudo esto genera la agresión, la guerra. Ya conocemos que tenemos armas de destrucción masiva que pueden aún destruir más la vida en el planeta, y hay políticos que consideran el uso de ello y por eso lo han construido, para usarlo. Quizá han sentido que ha llegado el momento. Así que no voy a permanecer más aquí, pero diría simplemente que en lo que respecta a la primera noble verdad, el Buda dijo: esta es la realidad del sufrimiento, conócela, entiéndela, no des la vuelta, no des la espalda a ello, no digas, oh, esto no es mi problema, porque quizá no es tu problema hoy, pero será tu problema mañana y el siguiente y a las siguientes generaciones. Puede llevar miles de años, quizá más, si continuamos en esta trayectoria. Para el ecosistema, para que restaure su equilibrio, lo hará mejor sin nosotros. Ya es suficiente con la realidad del sufrimiento y ahora hemos de decir cuáles son las causas. Esta destrucción humana del hábitat natural, no solo el calentamiento global, la destrucción de los hábitats naturales, el consumo de los recursos no renovables de la Tierra más allá de los límites del planeta y una polución masiva de la Tierra, de los ríos, de los lagos, del aire que respiramos. Esto es lo que está sucediendo, la contaminación. Y si miramos a nivel temporal, en los orígenes de la crisis que hemos creado nosotros y estamos infligiendo en otras especies, podemos rastrear esta destrucción salvaje de la ecosfera a sus raíces en el siglo XVI, con el surgimiento del colonialismo europeo y del imperialismo. Y también fue un siglo en el que la ciencia moderna surgió con Copérnico, luego Galileo, y creo que no es como una coincidencia o no es algo irrelevante el surgir también de la Reforma protestante.
donde la salvación se consideraba como un regalo y con la ética protestante de luchar con fuerza, el colonialismo, el imperialismo, la reforma protestante y luego el surgir de la ciencia moderna, la tecnología. Así que uno puede rastrearlo hasta entonces, pero especialmente a mitad del siglo XIX, con el incremento de la dimensión salvaje del humano contra otras especies, contra nosotros mismos, cómo empezó a incrementarse a mitad del siglo XIX. Hemos visto el surgimiento de algo que ya empezó, pero que todavía no era muy preeminente, la revolución industrial, el surgimiento del materialismo científico, la noción de que solo la ciencia nos trae la verdad, la religión ha quedado a un lado, las supersticiones de la religión son puestas a un lado, quedan anticuadas por la ciencia. Y lo que ofrece, en vez del cristianismo, es una perspectiva del mundo en la que las investigaciones científicas se dan lugar como desde hace 300 años, desde la época de Charles Darwin, Thomas Huxley. El materialismo científico es la visión del mundo, es esta perspectiva en la que la investigación científica es enseñada, es diseminada esta visión. Y con este materialismo viene no solo una visión del mundo, una perspectiva muy mecanicista, amoral, reduccionista. Y esto tiene un impacto masivo en nuestros valores. ¿Qué es lo que valoramos? Si consideramos que la muerte es el final, la realidad es algo amoral, es como una máquina sin cerebro, ¿cómo influyen nuestros valores? Estos valores en armonía con el materialismo, es el valor del hedonismo, que nuestros placeres se han de encontrar fuera a través de adquirir, de buscar, a través de la riqueza, del poder, del estatus, del prestigio. Este es el camino a la felicidad. Y esto, por supuesto, tiene una influencia dramática y catastrófica en la forma de vida de los humanos. Es algo que se ve en todo el mundo, que es el consumismo. Así que esto surgió con la revolución industrial, el surgir de la ciencia moderna, y luego cuando la ciencia se ha unido completamente con el materialismo, parece como algo para muchos creyentes religiosos que Thomas Huxley mismo y otros de sus seguidores dicen, debemos reemplazar todas las religiones del mundo con una iglesia científica, así que debemos esperar que los creyentes en las religiones deberían como tener sus reacción. Así que en el cristianismo es el fundamentalismo cristiano, que surgió también a mitad del siglo XIX, pero el fundamentalismo no es solo en el cristianismo, sino que es la religión dominante, aún en Occidente. Tenemos el materialismo científico y su reacción, el fundamentalismo cristiano. Y finalmente, otros movimientos principales de mitad del siglo XIX que surgieron al seguir este siglo, el surgir del capitalismo con sus raíces previas en otros siglos, pero llegó a su poder en mitad del siglo XIX y su reacción como gente con Karl Marx y se vio esta crueldad contra los proletarios por la élite rica. Y ahí viene la reacción del comunismo y, según Marx mismo, su contraparte filosófica, el materialismo dialéctico. Así que volvemos de nuevo a un rechazo completo de la religión, un rechazo a cualquier noción de que la ética es parte de la naturaleza. Así que estas cuatro surgieron, pero dominados por el materialismo. Y uno puede decir, pero bueno, estos fundamentalistas religiosos, profundamente religiosos, no aceptan a Karl Marx, no aceptan el materialismo científico y a menudo rechazan la ciencia en su conjunto en favor de sus textos religiosos, ya sea la Biblia, el Corán o demás. Pero
conociendo las distintas religiones fundamentalistas a lo largo de mi vida, me parece que muchos de estos fundamentalismos consideran hoy que la salvación, su redención, la vida después ya está asegurada. Es algo ya hecho. No tienen que hacer nada más, excepto de que tienen que tener las correctas creencias, ser buenos, ser obedientes. Pero esto abre mucho tiempo a buscar la felicidad en formas fuera de la religión, a través del materialismo y consumismo. Así que muchos de los gente más materialista del mundo, en términos de sus prioridades y su forma de vida, son fundamentalistas religiosos. Pero William James, uno de los grandes pioneros de la psicología moderna, un gran crítico del dogmatismo en general, pero específicamente del dogmatismo del materialismo científico, él escribió, yo cito aquí, la esencia del materialismo científico es que la materia acaba en tragedia. Y creo que es lo que vemos ahora mismo aquí en el siglo XXI. Una visión materialista de la realidad, la visión de que somos solo materia, animales, y lo único que cuenta son las evidencias físicas, y luego alinear nuestras prioridades, nuestra forma de vida con eso. Es algo reduccionista y nihilista esta visión. Y acaba en tragedia, y estamos viendo esto. Estamos viendo como una tragedia griega, ya estamos dentro. Pero ¿sabes cómo acaba? A no ser que alguien vuelva a escribir el guión, el resto de esta obra acaba en tragedia. Estas son las causas en términos de nuestra conducta como seres humanos, pero ¿por qué nos comportamos de esta forma tan irracional, ignorante, tan catastróficamente egoísta? ¿Por qué actuamos contra nuestro propio bienestar y de las generaciones futuras, sin hablar de todas las demás especies? ¿Por qué? No es algo inexplicable, no deberíamos decir, oh, qué misterio. Ahí es donde vamos al Buda Dharma. Como su santidad fue citado hace poco por Chris, que mencionó el engaño, la avaricia, la ignorancia y la avaricia. Ciertamente, ¿sabéis la tríada de los tres venenos? Las causas internas de esta crisis, las causas internas de esta casi incomprensible comportamiento por nuestra parte. No estoy poniendo el dedo contra... Yo soy eurocéntrico, por supuesto, yo mismo, pero las causas internas de esta avaricia humana por la riqueza, los individuos, comunidades, los negocios, los gobiernos, naciones, la avaricia de querer más riqueza, creer que cuanto más riqueza serás más feliz, la avaricia del ser humano por el poder, individualmente, las instituciones, gobiernos, políticos. El mayor bien es conseguir poder y conseguir más y seguir en el poder. Y desafortunadamente la mayor prioridad para muchos políticos, el poder, prestigio, estatus, la avaricia de esto, la fijación en el poder, prestigio como verdaderas fuentes de felicidad. Estos son los objetivos del hedonismo. Pero el hecho científico, y hay muchas evidencias, es que no hay un incremento correspondiente de la felicidad. Cuando uno tiene suficiente riqueza, suficiente influencia, suficiente reputación, no hay un incremento correspondiente de felicidad con este incremento de poder, prestigio. Primero la avaricia. Y esto está bastante velado. El segundo de los dos venenos es el odio, la agresividad. El odio hacia nuestros seres humanos, compañeros, especialmente cuando hay estas desigualdades sin precedentes de riqueza. Para estos hay 8 humanos que tienen casi más dinero que todos los seres humanos. 8 personas tienen más activos que toda la humanidad que vive en pobreza con a veces $1 al día. Y no solo 8 individuos, sino países que son tan ricos cuando otros son tan pobres. Y esto va
va a hacer surgir el odio, el imperialismo, colonialismo. A menudo está llevado por el odio. Y volvemos al siglo XVI, que la naturaleza era algo que debía ser conquistado, subyugado. Los animales salvajes debían ser eliminados. Si eran una amenaza a nuestra vida, a nuestras cosechas, había que exterminarlos. Y de la misma forma para los indígenas, gente en todo el mundo, que ya y trataban a los seres humanos como animales. Esto es odio, agresividad. Toda la noción de conquistar la naturaleza es una idiotez, completamente es un engaño. Y uno se pregunta cómo ha podido surgir en esta civilización eurocéntrica que surgió con esta noción de conquistar, de subyugar la naturaleza. El odio, la agresividad hacia nuestros seres humanos cuando hay competitividad, cuando hay un grupo que tiene más o menos, el odio y la agresividad hacia otras especies cuando son una amenaza a nuestro bienestar o supervivencia, podemos llegar a su total extinción, y la agresividad hacia la naturaleza, conquistar la naturaleza. Hay mucho odio aquí en cuanto nuestros deseos se encuentran con obstáculos. No conseguimos lo que queremos y lo conseguimos, pero alguien nos amenaza a quitarnos, entonces surge más odio y la raíz de ambos y sus derivadas aflicciones mentales es la ignorancia y el engaño. La ignorancia de la naturaleza de la realidad, ignorar las verdaderas causas de la felicidad y de las verdaderas causas del sufrimiento, e ignorar y luego el engaño, no en entender erróneamente. Y esto resulta en el egoísmo, en una mente muy estrecha, pensar solo en nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestra propia comunidad religiosa, naciones. Una mente muy estrecha y corto de miras. Y los ecologistas, desde que existe la ecología, conocen que la naturaleza no tiene límites entre fronteras, entre países, entre grupos étnicos. No hay fronteras. Económicamente esto es muy conocido, que no hay país que esté simplemente aislado. Actuamos con este egoísmo, con esta noción de que nuestro propio país debe ser el número uno, que debe permanecer como el número uno. Esto es simplemente psicótico. No le demos un término menor. Y en lo que respecta a las políticas nacionales de Estado, una de las enfermedades más viciosas de la mente es algo hecho aceptable. Este egoísmo, esta mente tan cerrada y esta visión corto de miras, ahí es donde estamos ahora. ¿Y cuál es el resultado para nosotros? Sin citar estos problemas, este crecimiento exponencial de la riqueza para los países ricos y el conocimiento científico que viene de estos países ricos y los avances tecnológicos en el siglo pasado, según la Organización Mundial de la Salud. La depresión es la primera causa de incapacidad en todo el mundo y su riesgo es el 32% más alto en países ricos. Y desde el siglo XX, en Estados Unidos la riqueza ha subido muchísimo, pero no hay un incremento en términos de felicidad, cero. Así que las evidencias científicas, esto no es una creencia religiosa o una especulación filosófica, las evidencias empíricas son incontrovertibles, que lo que es aceptado como normal en términos de las prioridades, la forma de vida, es disfuncional, es autodestructivo y catastrófico. Y he visto bastantes documentales, volviendo a la época de Al Gore, que decían, ¿cuál es el problema? Y un aspecto catastrófico tras otro del abuso humano, de la violación del entorno natural, de nosotros, de otras especies. Y siempre dice, no, pero no es demasiado tarde. Si cambiamos las cosas, llevan 20 años diciendo esto. ¿Pero estamos realmente escuchando o ya es demasiado tarde? Bueno, el sufrimiento del samsara en su conjunto, como el
Buda completamente comprendió. Cuando dijo, esta es la realidad del sufrimiento, conócela. Y luego volvió a la investigación y el descubrimiento de las causas internas del sufrimiento en todos los mundos, la avaricia, el odio y el engaño. Y por supuesto nacimos con ellos, son innatos, son instintivos, pero sin embargo el Buda mismo descubrió que podemos estar libres, liberarnos de estas aflicciones mentales innatas que hacen surgir todo que se perpetúan en nosotros. Y si llevamos esto al siglo XXI, la libertad, podemos superar esta crisis, podemos florecer, incluso sobrevivir. Si el Buda era optimista para decir que el sufrimiento en conjunto puede superarse irreversiblemente, entonces también debemos tomarlo como una hipótesis de trabajo, que la libertad, llegar a superar este reto, se puede hacer a través de liberarnos de estas actuales versiones de engaño y aferramiento, hostilidad, a través de liberar a la humanidad de esta visión materialista, de estos valores hedonistas y este comportamiento guiado por el consumismo que causan estas crisis y que surge de la avaricia, odio y el engaño. Así que el diagnóstico del Buda, habiendo logrado el perfecto despertar de un Buda, que es la raíz de todo sufrimiento en el samsara, en todos los reinos de la existencia, tiene unas aplicaciones prácticas. El diagnóstico es exactamente correcto. Lleva al odio, al engaño y a la avaricia. Pero ¿cómo podemos poner en acción al llegar a la segunda noble verdad, en la segunda realidad de los Aryas? Aquí está el origen del sufrimiento. Abandónalo, dijo el Buda, elimínalo. Esta es la posibilidad de la libertad, la realidad del liberarse. Realízala, dijo el Buda, al hablar de las 4 nobles verdades. ¿Cómo podemos actualizar, realizar esta libertad? Solo sugeriría a través de una cooperación global, a través de individuos, instituciones, naciones, todos unidos en una causa común, un hilo común. El enemigo común. El enemigo no son los ricos, no es este gobierno o esa industria o este negocio o ese grupo étnico o esta religión. El enemigo común de la humanidad hoy en día es matarnos, destruir nuestra forma de vida, sacrificar a nuestros propios hijos en el altar de nuestra propia avaricia, odio, engaño. El enemigo común son nuestras propias aflicciones mentales y que resultan en un comportamiento destructivo. Así que tenemos que ir más en profundidad y buscar donde ya se han encontrado las soluciones. Y ahí ahora vamos a la cuarta noble verdad a este respecto, que es la cuarta realidad de los Aryas, el camino a la libertad de este sufrimiento y sus causas. El sufrimiento que se remonta al siglo XVI y surgió con un crescendo en el siglo XIX y se ha acentuado y ha crecido exponencialmente en el siglo XX. ¿Dónde aprendemos más en este siglo XX? Científicamente, que en todos los siglos previos combinados. La tecnología ha crecido como nunca antes en el siglo XX, pero aún así lo más destructivo, las guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial 20 millones de muertos, en la Segunda 80 millones, y en la extinción de las especies, la aniquilación del entorno. ¿Cómo podemos saber tanto y tener tanto poder tecnológico? Y a la vez, cualquier de este conocimiento nos ha ayudado como especie para disminuir nuestras aflicciones mentales, para ser menos egoísta, menos arrogante, menos crueles, menos ausentes de ética. Cualquiera de esta tecnología nos ha hecho más compasivos o menos violentos. ¿O simplemente hemos usado esta ciencia y tecnología como medios de nuestra propia autodestrucción? Hay un camino. Y el Buda dijo, esta es la cuarta noble verdad. Practícala, síguela.
¿Qué requiere? Requiere cultivar una visión auténtica de la realidad, en la que estamos desconectados de la realidad con el materialismo, el hedonismo, el consumismo. Aún estamos apostando sobre ello, los gobiernos aún apuestan sobre ello, de que nos va bien cuando el Producto Nacional está incrementándose, la economía, la gente que se encarga de llevar la economía empieza a preocuparse cuando el índice de consumo se reduce. La gente que está gobernando está totalmente loca y aún les votamos o son dictadores y entonces siguen la tiranía. Esta es la gran ironía del comunismo, que se volvió básicamente un capitalismo nacional en el que el gobierno lo posee todo y muchos dictadores comunistas, todos hacen ello. Así que todo esto es lo que se dedican al proletariado. Para seguir el camino de la libertad hay que cultivar una perspectiva auténtica de la realidad y del entorno y reconocer la interdependencia de todos los seres sensibles entre nosotros y en el mundo inanimado. Y hemos perdido la perspectiva de ello. Los individuos, las naciones, las empresas, sentimos que podemos infligir daño sobre los demás, otras naciones, otra gente, animales, el entorno. Y usar una frase en inglés es como quedarse totalmente, estar libre. El origen de esta frase, no tiene que decir, esta frase en inglés no tiene que ver con los escoceses, tiene que ver con los escandinavos. Hace 1000 años, scot free quiere decir era una tasa, un impuesto que los ricos tenían que pagar para cuidar de los pobres. Pero si la persona consigue ser muy lista y evadir impuestos y no pagar ese impuesto porque quieren mantener su riqueza y incrementarla, entonces dicen, me he liberado de este scot free, de esta tasa. Esto es lo que los países ricos están haciendo. Los grandes y poderosas multinacionales, estas compañías, a menudo pagan muy pocos impuestos y su hipótesis de trabajo es que se pueden liberarse de todo eso y las naciones pobres están completamente, debido al cambio climático, están pidiendo a los países ricos, por favor, ayúdanos financieramente, porque nosotros estamos aguantando los efectos de esta destrucción del entorno que vosotros, los países ricos, habéis infligido sobre el planeta. Y los países ricos dicen, bueno, os daremos un poco de calderilla, pero creemos que vamos a poder salirnos con la nuestra. Pero la noción de que cada uno de nosotros simplemente muere y es exterminado y acaba, cesa, todo cesa en la muerte. Esto es, por supuesto, un artículo de fe del materialismo. Y que la tercera noble verdad, la extinción del sufrimiento y sus causas, todo lo que tienes que hacer es morir. Es tan fácil. Y luego ya quedas liberado de todo lo que has hecho. Puedes ser la persona más deshonesta, corrupto, hombre de negocios más corrupto o del gobierno. Pero cuando mueres, entonces puedes salirte con la tuya. Esta es la creencia del materialismo. Que sea lo que sea que hayas hecho, no tienes consecuencias. Es para los otros. Y ellos han de pagar el precio. Pero el Buda Dharma dice, esto es fe ciega. Y al reflexionar recientemente sobre ello, la cesación de la consciencia individual en la muerte, que es un artículo de fe incuestionable para los materialistas, pero satura los medios de comunicación, satura la educación, la política del gobierno, que solo tienes una vida y luego se apagan las luces y esto es ser realista. Esto no tiene ningún sentido. Es una falsa propaganda. La cesación de la consciencia en la muerte es desconocido en un principio, porque si es verdad, en el momento en que tu consciencia cesa, que ha sucedido, tú no estarás ahí para saberlo, así que nunca lo sabrás. Serás consciente y ya no serás consciente, pero no sabrás que no eres consciente, así que es
desconocido en un principio y la consciencia nunca ha sido detectada objetivamente, no ha sido definida. Su presencia o ausencia no puede ser objetivamente medida. Así que la presencia o ausencia de consciencia, su posible final en la muerte es algo que no puede ser conocido por medidas objetivas porque no es físico. Por lo tanto, la cesación de la consciencia en la muerte es algo que no puede conocerse desde un principio. Así que no hay una base empírica para decir que esto es verdad. Y hay tanta gente que tiene una fe ciega y dice, oh, por lo menos cuando muera, todos mis problemas se acabarán, entonces serán vuestros problemas. Nadie puede liberarse, salirse con la suya así de fácil. Esta es una verdad desagradable e inconveniente. Es una verdad que nadie quiere y horrorosa también. Nadie va a salirse con la suya por sí, sin más. Ningún individuo, ni comunidad, ni nación. Tú puedes creer que vas a conseguirlo, pero estás equivocado. Esta es la verdad. Existimos en interdependencia con todos los demás seres sensibles. Y la forma más efectiva, la demolición de esta visión materialista del mundo, de que todo solo se reduce a materia, espacio, tiempo, energía, en un mundo objetivo ahí fuera, esto está cada vez siendo más refutado por la gente que conoce más sobre el mundo, sobre la materia, los físicos. Y entre los físicos, ir a la física cuántica son aquellos, los físicos cuánticos desde la época de Max Planck, hace 120 años, han probado profundamente, han entrado profundamente en la naturaleza de la materia, energía, espacio, tiempo. Y uno de los físicos más destacados de la era moderna, que fue un protegido de Stephen Hawking, era el físico Thomas Hertog, que escribe, es un físico teórico. Puedes pensar en esta realidad cuántica un poco como si fuera un árbol. Las ramas representan todos los universos posibles y nuestras observaciones somos parte del universo, así que somos parte de ese árbol. Nuestras observaciones seleccionan ciertas ramas y por ese acto dan sentido o dan realidad a nuestro pasado en un mundo cuántico. La teoría cuántica indica que quizá no seamos mera escoria química. Este artículo de fe, esta conjetura sin base del materialismo, sin una evidencia que lo apoye y concluye, la vida y el cosmos en la teoría cuántica son una síntesis y nuestras observaciones ahora dan de hecho realidad a sus primeras días. Esto es un tema que surge más y más en la teoría, en la física teórica pionera, la noción de que el espacio-tiempo ahí fuera es objetivamente real. Esto está refutándose cada vez más. La existencia misma de materia y tiempo como algo realmente está siendo refutado. La noción de que somos simplemente escoria química, que la consciencia surge simplemente de la materia, como un genio de la lámpara mágica, es una superstición. Todo está siendo refutado por la ciencia misma, pero los medios de comunicación están en general ignorándolo. Los medios de comunicación van donde va el dinero. Y este físico Christopher Fuchs dice, no es que el mundo está construido de cosas desde el exterior, como los griegos lo hubieran dicho, ni está construido de cosas en el interior, como los idealistas como George Berkeley y Eddington lo hubieran dicho, sino que las cosas del mundo están en el carácter de lo que cada uno de nosotros encontramos en cada momento, cosas que no están ni dentro ni fuera, sino previo a la noción misma de una diferencia entre las dos. Así que esto nos llama a una visión fundamentalmente radical de la noción del universo, de la naturaleza de la mente, de la existencia humana y de nuestro rol en la naturaleza, porque nos hemos equivocado terriblemente y estamos pagando el precio por ello, en términos de nuestras prioridades. Como los maestros budistas a menudo nos recuerdan, queremos estar libres del sufrimiento y encontrar la felicidad. Y como Shantideva dijo, mientras queremos estar libres del sufrimiento, perseguimos sus causas y al querer encontrar la felicidad, destruimos las propias causas
de nuestra felicidad como si fuera nuestro enemigo. Esto solo nos puede hacer surgir la compasión, y esto es exactamente lo que hacemos como especie humana. Para encontrar el camino a la libertad, debemos desvelar la antigua sabiduría del occidente y del oriente, de las antiguas tradiciones: Sócrates, Platón, Aristóteles, Johansen, Sankara, Buda, San Agustín, Tomás de Aquino, Jesús mismo, en el Corán, la tradición taoísta, la tradición judía, todas las grandes religiones del mundo han encontrado una distinción entre dos tipos de felicidad, y con distintos nombres, pero lo podemos llamar placeres mundanos, algo que adquirimos del mundo a través de riqueza, poder, prestigio, placeres sensoriales, intelectuales. La distinción entre el placer mundano y el genuino bienestar. Si hemos de encontrar un camino lejos de las miserias creadas por nosotros mismos, hay que conocer la diferencia entre ambos. Los griegos los llamaban hedonía o eudemonía. ¿Cuáles son las causas de los placeres mundanos? Obvio. ¿Cuáles son las causas del genuino bienestar? No es algo tan obvio. ¿Cuáles son las limitaciones de los placeres mundanos? Su búsqueda, la fijación en los placeres mundanos, como todo el sentido de la vida, que nunca nos satisface. Hace surgir el conflicto y acaba en tragedia. ¿Y cuáles son los beneficios del genuino bienestar? Los beneficios de priorizar el bienestar genuino sobre los placeres hedónicos, los beneficios de cultivar la paz interior y el equilibrio mental, sobre el placer solo de la adquisición del poder, prestigio. Muy simplemente dicho, los placeres mundanos, las grandes filosofías y tradiciones, religiones, y hoy en día la psicología moderna establecen esta distinción entre placeres mundanos que derivan de lo que podemos conseguir del mundo, lo que buscamos, perseguimos, intentamos conseguir, intentamos agarrarnos a ello una vez lo tenemos, y buscamos estrategias para conseguir este poder, estatus, riqueza. Y en contraste, y no es sostenible esto, y es competitivo, y hace surgir desigualdades catastróficas, y esto hace surgir la destrucción del entorno. Teniendo esto como nuestra prioridad número uno, es un engaño completo y es algo destructivo. Y en contraste, el bienestar genuino surge de lo que nosotros traemos al mundo, algo que cultivamos, no que buscamos. Un bienestar genuino que es sostenible, que es satisfactorio, que no es competitivo. El cultivo de un bienestar genuino, de un individuo al siguiente, de una cultura a la siguiente, de una nación a la otra, nunca ha sido causa de guerra, nunca. Siempre es la búsqueda de la hedonía. ¿Quién tiene más riqueza, más poder? ¿Quién tiene más estatus? El bienestar genuino viene de lo que traemos al mundo, a través de nuestra forma de vida, la esencia misma de una vida ética, de no violencia entre nosotros, de no violencia entre todos los seres sensibles, de la no violencia hacia el entorno, hacia nuestro entorno natural, nuestro hogar, la tierra, nuestra madre tierra. Hemos de dejar de destruir a nuestra propia tierra, la no violencia. La ética, no violencia, y cuando tenemos la oportunidad de hacer algo de bien, de ayudar, de ser de servicio, benevolencia. Así que claramente hay muchas tradiciones, sistemas éticos, unas leyes de una religión a otra, de una filosofía a otra, de una economía, de un sistema económico al siguiente. Pero una base común entre todas las tradiciones legítimas, éticas, es la no violencia, la benevolencia, la compasión. Podemos cultivar un bienestar genuino a través de cultivar un estilo de vida ético, y esto es en nuestra interconexión con otros seres y con el entorno. Y también existimos como individuos, en silencio en nuestras propias
habitaciones en un momento que tengamos para estar con nosotros mismos. Y en esa soledad, cuando no estamos ahí buscando más placer, más estímulos, más adquisiciones, y nos sentamos en silencio en nuestras habitaciones, ahí podemos ver por nosotros mismos. ¿Estamos satisfechos, felices, estamos agitados o en calma? ¿En qué punto surgen nuestras aflicciones mentales cuando no hay nada fuera que los estimulen? Y en soledad, cuando no estamos en el entretenimiento o en el trabajo o involucrados socialmente con responsabilidades, solo cuando tenemos tiempo, estar solos como un individuo en el universo. Podemos mirar hacia el interior y ver cuán equilibrada está mi mente, cuán sano estoy, y reconocer la fuente de mi descontento e infelicidad, depresión, ansiedad, insomnio, trastornos de déficit de atención o de excesiva atención o desórdenes de personalidad. Al identificar esto, vemos que vienen de nuestras propias mentes, no buscar fuera. Estás mirando en la dirección errónea. No mires a tu cerebro. El cerebro ha sido culpado por nuestras enfermedades mentales. Es otra superstición más, una visión errónea de que todos los problemas mentales son simplemente disfunciones del cerebro. Esto ha sido categóricamente probado como erróneo por una gran variedad de pruebas empíricas, pero aún así se han usado millones de dólares vendiendo drogas, diciendo que esto es medicina, drogas psicoactivas. Es todo propaganda falsa. No hay ninguna droga que cure una enfermedad mental. Confundes los síntomas con los problemas de la mente. Si quieres encontrar un bienestar genuino, has de cultivar tu mente, no tomar drogas o ejercitar más o encontrar otro entorno. Cultivar un equilibrio mental. Cultivar sabiduría, comprensiones profundas. Así que el Buda mismo trató y elaboró 3 tipos de bienestar genuino. El bienestar que surge de una conciencia clara y del contento, el bienestar que surge de un estilo de vida ético y estar satisfecho con lo suficiente para ti, tu familia, la gente que depende de ti. Tener suficiente riqueza. Si tienes suficiente influencia o estás subyugado o tiranizado por los demás. Si tienes suficiente estatus, reputación, pero de nuevo no estás siendo abusado o explotado por los demás. El bienestar que surge, bienestar que surge de una vida ética, de una clara conciencia y estar contento con la suficiente riqueza, suficiente influencia o buena reputación. Y sobre esta base de la ética, la primera de estos altos, mayores entrenamientos es una dimensión de bienestar que surge del cultivo del samadhi, que quiere decir unificación de la mente. Y se refiere al cultivo de un grado excepcional de salud mental, de equilibrio mental, de la unificación de la mente, en contraste a que esté fragmentada, multitareas, un profundo bienestar que surge de cultivar un excepcional equilibrio mental. Y finalmente el supremo bienestar que dijo el Buda, el bienestar de completa libertad desde el interior, especialmente la comprensión profunda de nuestra naturaleza, nuestra relación con el mundo que nos rodea. Si 8 billones de personas priorizamos el cultivo del bienestar genuino sobre la búsqueda de placeres mundanos, podemos salvar el planeta, podemos salvarnos a nosotros mismos, podemos rescatar otras especies que estamos aniquilando. Es así de simple. Y no hay que ser religioso para ello, no tienes que creer en Dios o en el karma, pero tienes que saber que las acciones tienen consecuencias y muchas ya están más allá del contexto de esta vida. ¿Cómo podemos seguir adelante y actuar? La ciencia y la tecnología desde la época de Galileo han traído grandes beneficios para nosotros. La comunicación,
la prosperidad, la comida, la salud médica, cuidados médicos, no hay duda. Tenemos esta conversación ahora mismo. Hay como unas 500 personas. ¿Por qué? Debido a la tecnología, no es que seamos clarividentes o clariaudientes. En este caso sí, pero hemos utilizado erróneamente nuestro conocimiento y poder de formas catastróficas. Y esto ha de acabar. Tenemos que aplicar la fuerza completa de la ciencia y tecnología para solucionar los problemas que han sido creados en parte por el uso erróneo de la ciencia y tecnología, que es el conocimiento y el poder. Para ser un poco más específico, si queremos florecer y no solo acabar de cualquier forma al final de este siglo, y un gran porcentaje de la población humana se sacrifica, y no sin hablar de otras especies, para que no suceda esto tiene que haber un cambio radical en cómo educamos a las generaciones jóvenes. Si hemos de sobrevivir y florecer, y no solo simplemente existir de cualquier forma en una edad oscura que puede continuar durante siglos debido a nuestras conductas erróneas en los previos 150 años o 400 años, entonces la educación, que ahora está enfocada sobre todo en el éxito, la educación global y los medios de comunicación, las políticas de los negocios, debe enfatizar la importancia de cultivar un comportamiento no violento, benévolo hacia otras especies y a otros seres humanos y hacia el entorno. Esto se ha de enseñar desde el parvulario en todo el mundo. Cualquier política del gobierno, ya sea capitalista, comunista, ya sea una dictadura o una democracia, religioso o antirreligioso, tenemos que enfrentarnos al enemigo común. Y no es nada de los anterior, no es lo no religioso o los gobiernos tiranos. Hay que ir más en profundidad. Hay que ir más en profundidad y reconocer que nosotros en todo el mundo, pero especialmente en los países ricos, somos los criminales. Y tenemos que enseñar y practicar la importancia de cultivar un comportamiento benévolo, no violento. Hemos de informar a todo el mundo de las evidencias científicas, empíricas, en primera persona y en tercera persona. ¿Cuáles son las verdaderas causas del malestar mental? Y acabar con esta obscena y supersticiosa e ilegítima visión de que las causas del sufrimiento mental es algo biológico o que está fuera, otra gente, el entorno, o tus padres o tu pasado. ¿Podemos parar ya? La fuente de nuestros problemas no está fuera, ni está aquí en el cerebro, está en nuestras mentes. Y las causas de la felicidad no están fuera, están en nuestras mentes. Y lo que específicamente tenemos que entender e identificar e eliminar las causas internas del sufrimiento y cultivar las causas del bienestar genuino. Y tenemos que enseñar a los niños en todo el mundo, los niños desde el parvulario, desde la escuela, hasta gente muy mayor que aún son infantiles. Todos tenemos que aprender a priorizar el cultivo del bienestar genuino sobre los placeres mundanos. Los placeres mundanos, la búsqueda de ello hace surgir las desigualdades, la violencia y la destrucción. El cultivar el bienestar genuino hace surgir la paz, el florecimiento, la no competición. Tenemos que enseñar métodos efectivos para cultivar el equilibrio mental y bienestar, que están disponibles en este matrix de 6 aspectos de equilibrio mental. Tenemos muchísimos científicos y educadores en todo el mundo trabajando en esta iniciativa. Métodos muy claros para desarrollar 6 tipos de equilibrio mental. También hay que enfatizar una educación en los medios, la naturaleza de nuestras acciones individualmente y colectivamente y sus consecuencias en el mundo. Para mí me parece
Es tan dolorosamente obvio el hecho de que la consciencia individual no termina con la muerte. Por mucho que mucha gente se juega su vida esperando, que por lo menos cuando muera mis problemas acabarán, esperando en vano. Esto no es científico, ni siquiera racional. La noción de que la consciencia viene de los químicos, esto es una química vudú, no hay una rama de física que un fenómeno no físico emerge de lo físico y de lo no físico, este epifenómeno surge de lo físico, de unas funciones no físicas vienen de entidades físicas. No hay lugar en la ciencia moderna. Es una física sin sentido, es superstición, sin una base, sin hechos científicos, pero el marketing ha sido fantástico, ha sido destructivo, ha guiado de forma catastrófica. Nuestras acciones sí tienen consecuencias para las generaciones futuras en el planeta y nos guste o no. La realidad es que nuestras acciones tienen consecuencias para nosotros más allá de esta vida. Es verdad. Dúdalo, juégate la vida, pero todos nos estamos jugando la vida o apostando la vida. Nos apostamos la vida en algo que nos conocemos. Yo estoy totalmente convencido que hay gente que sí sabe lo que pasa en el momento de la muerte, porque pasan por el momento de la muerte de forma lúcida, desde el principio de la muerte hasta su culminación, lúcidos después también, cuando el cuerpo y el cerebro están muertos, lúcidos en esta fase transicional, en el después, y pueden llegar a informar al final de ello. Pero esto no es algo que no pueda ser conocido, ha sido conocido, puede ser conocido, pero esto debe ser llevado en el contexto de la ciencia y no relegarlo a las creencias religiosas que mucha gente no se toma en serio. Nuestras acciones tienen consecuencias y todos como especie, esta es la comprensión más profunda que tuvo el Buda. Muchos de nosotros no estamos enfocados en lograr la liberación del samsara, pero si usamos nuestra inteligencia humana, debemos preocuparnos por nuestro bienestar a largo plazo y no solo a corto plazo en esta vida humana, solo despertar, despertar. No hay una forma de escapar fácilmente de la realidad. No puedes escapar de la realidad. La única elección, si quieres perpetuar el ciclo del sufrimiento o quieres encontrar una salida, no puedes decir no quiero jugar, no quiero creer en nada de esto, quiero salir de esto. Puedes creer que la gravedad no existe, pero si te caes por un precipicio verás que estás equivocado y te darás cuenta en el momento de la muerte. Pero necesitamos un cambio en la educación, en los medios de comunicación, en las políticas del gobierno. Tiene que haber, primero, una revolución sin precedentes en las ciencias de la mente, que cuestionen y que descarten estos artículos de fe reduccionistas que están cegados, que han cegado a las ciencias de la mente en estos últimos 150 años, pero también hay esperanza en las grandes tradiciones contemplativas del Occidente y Oriente. Cada uno es un tesoro de comprensiones profundas, métodos para comprender las causas del bienestar genuino, las causas del sufrimiento y encontrar la libertad. Tiene que haber un renacimiento en la investigación contemplativa en todo el mundo. Somos tan ignorantes sobre la naturaleza de la mente y a la vez sabemos tanto sobre lo que parece que es el universo externo. Necesitamos comprender la mente para sanar el mundo. Así que acabaré con una cita breve de una famosa antropóloga cultural, Margaret Mead. Ella dijo: nunca dudéis que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y reflexivos puede cambiar el mundo. Y de hecho, es la única cosa que puede hacerlo. Somos un grupo pequeño en esta reunión, 500 o frente a 8 billones. Esto es minúsculo, un grupo muy pequeñito. Pero somos reflexivos y creo que la gran mayoría y casi todos los que estamos escuchando estamos comprometidos. Pero ahora hablo específicamente a la gente que está ahora en este encuentro.
tenemos una increíble responsabilidad porque se nos ha dado tanto en términos de Dharma por grandes maestros. Comparado con los grandes maestros del pasado, Shantideva, Atisha, Nagarjuna, su santidad el Dalai Lama y otros grandes seres en la época reciente, son del mismo estatus, son grandes seres. Con tal cambio en la educación, en los medios de comunicación, ¿será suficiente? ¿Podremos revertir la destrucción de la civilización humana tal y como la conocemos y destrozar quizá el entorno, el medio ambiente requerirá miles de años para recuperarse de este asalto del ser humano? Pero yo diría, si continuamos con lo que hacemos ahora, la respuesta es no, está claro. No hacemos suficiente y demasiado tarde. Pero los que hemos encontrado este Dharma tan profundo, no hay nada exclusivo en nosotros a ese respecto. Pero soy consciente de la tremenda de la profundidad, los beneficios de comprender las fuentes internas de la mente. Lo tenemos en la mano, al alcance de la mano. Volvernos grandes. No es que nuestros egos se vuelvan grandes, sino que nuestros egos se desvanezcan y el poder que nos trasciende individualmente y que surge a través de nosotros. En el budismo lo llamamos naturaleza de Buda, conciencia prístina, conciencia primordial, el Buda interior. Yo creo que entre nosotros que hemos sido tan privilegiados de conocer la verdadera, la bodhicitta última y relativa, el Loyong, los cuatro inconmensurables, el poder del samadhi, el poder de la sabiduría, el poder de identificar y morar en la conciencia prístina, el potencial de hacer surgir toda una gran variedad de modos de percepción extrasensorial y siddhis, fluyendo de esta fuente última de naturaleza de Buda. Si hay un grupo pequeño de individuos que son tan privilegiados como nosotros y pueden usar plenamente, con total dedicación completa al Dharma, tenemos la capacidad de ser viras y viras, verdaderos héroes y heroínas. Podemos salvar el mundo como un grupo pequeño. Y hablando de budista a budista, llegar al camino Mahayana, alcanzar este camino Mahayana, realizar, identificar Rigpa, seguir en este camino de la gran percepción que en principio está abierto a gente de todas las fes, como Yatro Rinpoche enseñó hace 20 años, 30 años, en los años 90, 1990, cuando enseñó la liberación natural, que presenta todo el camino del Dzogchen, enseñando, incluyendo Trekchö y Chogyal, y incluye a cualquiera, budista y no budista. Cualquiera está bienvenido a asistir. Si quieres poner estas enseñanzas en práctica, el Dzogchen es potencialmente para todo el mundo. Tenemos el potencial de convertirnos en Vidyadharas. E incluso un grupo pequeño de Vidyadharas puede cambiar el mundo, sanar el mundo. Así que hemos recibido tanto. Y es nuestra responsabilidad ahora plenamente abrazar y encarnar lo que hemos aprendido. Y luego de ser del mayor servicio posible para sanar el mundo. No creo que grandes números de gente, 8 billones, 4 billones, no creo que lo hagan. Creo que es demasiado, pero un pequeño grupo de gente creo que puede salvar al mundo. Así que por favor reflexionad sobre ello. ¿Cuál es tu prioridad más elevada? El mayor servicio que puedes ofrecer al mundo. Y dedícate a ello. Así que
Eso es lo que me gustaría ofrecer por ahora. Quizá ahora hay un poco de tiempo para hablar, compartir. Muchas gracias, Lama Alam, por esta presentación. Y hay tanto a considerar en lo que has dicho y me gustaría invitar a la gente a escribir abajo en el panel de preguntas y respuestas. Veréis que hay una sección donde pone preguntas y respuestas, donde podéis poner cualquier pregunta en el chat y sobre todo aseguraros que estas preguntas son absolutamente pertinentes con el tema que estamos tratando. Y por favor escribirlo en inglés y hacerlo lo más conciso posible. Lama, hay una pregunta muy pertinente hecha por Sarah Deacon y creo que habla sobre esta preocupación de la relación entre el mundo interior y el mundo exterior en la noción de la higiene mental y la manifestación en el mundo externo. Te la voy a leer y quizá puedas hablar sobre ello. Esto viene de Sarah Deacon, que dice: he pasado los últimos años trabajando en el acabar en la mitigación climática. ¿Es más benéfico para mí dejar esto y enfocarme en mi práctica de meditación? Y si es así, ¿quién hará este trabajo del medio ambiente con la compasión necesaria? Gracias. Es muy pertinente y maravillosa. Y sabéis que cuando yo tenía 20 años, yo quería dedicarme a dedicarme al medio ambiente y me fui luego a la India a estudiar Dharma. Pero la respuesta solo puede ser auténticamente una respuesta dada por cada uno a nivel individual. Si miramos la realidad del camino a la libertad, tiene que incluirlo todo. No podemos decir: oh, solo vamos a hacer retiros, 8 billones de personas nos vamos de retiro, trae a los niños. No va a suceder. Necesitamos todo. Necesitamos activistas para el cambio climático. Necesitamos activistas para las energías sostenibles. Necesitamos activistas para superar la destrucción del hábitat natural. Necesitamos activistas en la ciencia, tecnología, la educación, las políticas del gobierno y demás. Necesitamos todo ello. No hay un solo grupo que va a sanar el mundo. Pero también podemos preguntarnos a nivel individual, y yo no voy a responder la pregunta para ti, pero puedes preguntarte: ¿qué oportunidades tenemos que casi nadie tiene? ¿En qué podemos contribuir que casi nadie puede contribuir a ello? Necesitamos médicos, biólogos, ingenieros, tecnólogos, demás, pero hay cientos de miles de ellos. Así que no vamos a hacer la pregunta: oh, si me voy a retiro, entonces ¿qué sucederá si todo el mundo se va de retiro? No hagáis estas preguntas tontas. Es una pérdida de tiempo. Nadie dice que deberíais iros de retiro y es ridículo pensar que todo el mundo lo va a hacer. Es absurdo. Igual que tampoco todo el mundo va a ser un activista del medio ambiente, ni nadie va a trabajar todo el mundo en energía solar, ni en preservar el hábitat natural. Necesitamos que cada uno siga su corazón, que encuentre cuál es su prioridad más elevada. Pero yo sugiero que cuando tomemos nuestras decisiones nos preguntemos individualmente, cada uno con nuestro contexto: ¿qué puedo ofrecer yo que quizá nadie más pueda ofrecer? Y hacer esto. Así que mira el conocimiento, la comprensión que has adquirido y destaca aquello que es más importante y síguelo. Y no he de decirlo yo, lo que es quizá es convertirte en un activista del cambio climático o restaurar el equilibrio. Necesitamos a todo el mundo, pero como una persona que me he dedicado los últimos 52 años de mi vida solo al Dharma, sé por mí mismo, con una conciencia completamente clara, que yo en unas 2 semanas voy a desaparecer durante un tiempo y me voy a dedicar en términos completamente
voy a ser inútil porque voy a retirarme un tiempo, voy a llevar una vida, voy a estar solo y voy a meditar muchas horas al día y a comer muy poco, no voy a estar traduciendo ni enseñando, no voy a estar escribiendo, ni voy a estar respondiendo emails. Pero siento que este es el mayor servicio que puedo ofrecer. Y no voy a poner un límite a este retiro que voy a hacer durante 3 meses. No voy a decir 3 meses o 6 meses. Yo me voy a preguntarme repetidamente en soledad, hoy, esta semana, este mes, ¿dónde está el mayor beneficio para este individuo para ofrecer al mundo? ¿Debo permanecer en soledad más o será el mayor beneficio salir? Y en cuanto la respuesta sea una y consistentemente sea salir, ahí es cuando saldré de mi retiro, pero no por una motivación diferente, sino la misma motivación que me llevó a este retiro en soledad. Quiero ofrecer lo mayor posible, pero para ofrecer lo mayor posible debo ser lo mejor posible. Los grandes seres del mundo, el Buda mismo, Zhuangzi, Jesús, los grandes seres y más recientemente Mahatma Gandhi, Martin Luther King, fueron estos grandes seres, su santidad el Dalai Lama, son los grandes seres que cambian la historia. Y pienso que nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible en convertirnos en grandes seres. Incluso un pequeño grupo puede cambiar el mundo. Cuando billones y billones de gente simplemente sobreviven y pasan, creo que no será suficiente. Esta es mi respuesta. Gracias. Tenemos otra pregunta de un asistente anónimo. Y esta pregunta empieza: el Buda Dharma parece que enseñe que experimentar los problemas del entorno es principalmente la maduración kármica de acciones negativas como conductas sexuales erróneas y otras visiones erróneas. Esta maduración kármica puede que surgió mucho antes, en otras vidas, antes de que sucediera la acción. ¿Puedes comentar sobre qué relación esto tiene con el entorno, con la destrucción del entorno? Aquí hay una comprensión errónea del karma. Cualquiera que diga, oh, el cambio climático global, la polución, esto es nuestro mal karma. ¿Qué hicimos en otra vida? Oh, bueno, ¿qué podemos hacer? Básicamente es como el destino. Oh, ¿qué es lo que hicimos en la vida pasada? Esto es completamente algo que no tiene sentido. Si una persona come comida basura año tras año, si no hace ejercicio, quizá fuma muchísimo y luego llega a la edad con 50 años y está obeso y tiene muchísimos problemas y dice, oh, debe ser mi karma que tengo tan mala salud. Esto es no tiene sentido. Tienes mala salud. ¿Por qué no cuidaste de tu salud? No hiciste ejercicio, comiste comida basura, has fumado. Esto no es karma pasado, es lo que hiciste en esta vida. Y lo tienes las consecuencias en esta vida. Otras especies, los 20 billones de animales, no han hecho nada para causar la destrucción de sus especies, la aniquilación del entorno. Y decimos, oh, es su karma. Y nuestros hijos que han nacido en este mundo, que aún son inocentes, de 4, 5, 10 años, son inocentes. Cualquier sufrimiento que consiguen es de su karma pasado. Pero ¿quién ha catalizado este karma? Nosotros. Así que en un contexto teísta, su santidad se le preguntó, debemos rezar a Dios, ¿sabéis? Para que nos libere de los males del cambio climático y de las inundaciones. Debemos rezar a Dios. Y el Dalai Lama dijo, Dios no creó estos problemas, no pidáis a Dios que los arregle. El karma de vidas pasadas no creó este calentamiento global. Nosotros lo hemos hecho, nuestros padres, nuestros bisabuelos, abuelos lo hicieron. Así que no confundamos el karma que puede venir de muchas otras vidas a las consecuencias de las que podemos rastrear las causas en la historia registrada. Esto es la acción y sus consecuencias, que nadie ha de creer en el karma y reencarnación para conectar los puntos.
para ver que esta es la causa y estas son las consecuencias. Por eso hemos vuelto al siglo XVI y la explosión de los problemas en el siglo XIX y la acentuación de los problemas que hemos perpetuado en los siglos XX y XXI. No es debido al karma. El karma en el sentido de acciones y consecuencias, sí, pero esto no es contingente a ninguna creencia en reencarnación y consecuencias de nuestras acciones en vidas futuras. Y yo soy totalmente convencido de que esto es verdad, pero esto es acciones y consecuencias en una realidad observable y tenemos que responsabilizarnos de ello. Gracias. Y hay otra pregunta de Ferran Pone, no sé si lo pronuncio correctamente. Sabemos que durante décadas que la ignorancia es la fuente de la destrucción de la naturaleza. Cuando combinamos las enseñanzas espirituales y ecológicas a la gente, se enfocan en solucionar problemas psicológicos o problemas de felicidad. Los que toman decisiones en la mayoría de veces no van a enseñanzas espirituales y la consciencia del medio ambiente generalmente están desconectadas entre ellos. ¿Cómo transmitir esta consciencia para el beneficio de la vida? Y podríamos considerar esto en un mayor contexto en las instituciones gubernamentales o organizaciones en su conjunto. ¿Cómo transmitir esto? Siento decir que la mayoría de lo que has dicho es verdad. Los que realmente toman decisiones en grandes países, pero también en países pequeños, son aquellos que los jefes, los presidentes de grandes empresas, en las empresas del petróleo, que toman grandes decisiones. Hay países cuya economía depende de la venta de combustibles fósiles, así que hay países e industrias que hacen lobbies hoy en día en estos que toman decisiones y tienen mucha influencia y piden que utilicemos más combustibles fósiles para tener más provecho. Y esto significa la destrucción del entorno. Ese es el problema de otras personas y sienten que van a poder salirse con la suya. Hay aquellos de nosotros que vivimos en democracias y votamos a gente que toma decisiones y llegan al poder debido a que nosotros les colocamos ahí. Y podemos sacarles de estos puestos de poder. Si al no votarles necesitamos activistas políticos y del medio ambiente, necesitamos monitorizar a estos gobiernos para, si tú trabajas, por ejemplo, como servicios sociales estás cualificado, has de cumplir ciertos criterios, tienes licencias, estás sano mentalmente, pero en este gobierno tan extraño en Estados Unidos, como vemos gente sin cualificación ninguna, puede ser votado para ser presidente, o el gobernador del estado de California sin ninguna cualificación para ello. Esta es la democracia que está funcionando. Así que en estos gobiernos, la gente que es votada, tiene que estar tiene que tener una salud mental, equilibrio mental. Y no es el caso ahora. Nosotros somos el proletariado, somos la gente. E incluso para aquellos que viven en dictaduras, gobiernos llevados por la tiranía, por el miedo, por aterrorizar a la gente. Y hacen lo mismo para aterrorizar a otros países. Conocemos quiénes son estos gobiernos. Están en el poder porque la gente ha permitido que sigan en el poder. Pero la gente a veces acaba con ciertos gobiernos, cuando estos gobiernos son egoístas, crueles, cuando tiranizan. Necesitamos revoluciones en muchos frentes, gobernados por gente que nos preocupa, que pongan el bienestar de la población sobre su propio bienestar, por encima de su propio bienestar. Y si no somos gobernados por ese tipo de gente, hemos de hacer lo posible para sacarlos pacíficamente del poder, porque la violencia lleva a más violencia o a más odio, como su santidad el Buda
El Buda mismo dijo, la enemistad o la malicia nunca se puede superar con más malicia. La malicia se supera solo con la bondad amorosa. Así que identifica quiénes son aquellos que toman decisiones y si toman decisiones erróneas, haz todo lo posible para quitarles del poder, porque una persona en el poder que está engañada, que es malévola, que es cruel, también puede hacer surgir muchos cambios, como una persona en el poder que es benévola, sabia y compasiva. Puede traer grandes cambios. Hemos de hacer lo posible para que todos aquellos que son los que toman las decisiones en este mundo tomen decisiones en beneficio de todos y no solo para su propia gratificación individual, para sacrificio de todos. Y esto ha pasado demasiadas veces. Hay que responsabilizarse para que la gente que nos gobierne realmente sí continúen gobernando. Y quizá una última pregunta de Mateo. Al llegar ahora al acabar, Mateo nos lleva a una pregunta de recomendaciones prácticas. Gracias desde lo más profundo de mi corazón, Lama Alam. Te quiero, para gente que vive en este estilo de vida basada en el consumismo y en que nos propone este sistema global, aparte de abandonar las actividades que hacen daño a nuestro entorno, las causas del sufrimiento, ¿cuáles son las recomendaciones prácticas en formas de contribuir a la regeneración del entorno natural? El conocimiento está ahí y se ha diseminado muchísimas veces por gente con conocimientos que han estudiado el problema y que sabe lo que tenemos que hacer en términos del consumismo, del transporte, de llevar un estilo de vida, de la comida que comemos. Hay muchísimos consejos buenos ahí fuera y muy poca gente que los siga, pero sin embargo, ahí es donde entra el activismo. Por cientos de miles de personas vemos que incluso bajo gobiernos tiránicos, viciados, cuando la gente sale a protestar, incluso los gobiernos más déspotas ven que su propio poder se pone en entredicho, entonces hacen algo, quizá para mantener su poder seguro. Así que el consejo que yo no añadiría, no puedo añadir nada más. No soy experto en este campo, pero el conocimiento está ahí. Nosotros como 8 billones de personas, ¿qué podemos hacer para minimizar este impacto destructivo en el entorno a través de la comida que comemos, a través del estilo de vida que seguimos y sobre todo, si nosotros 8 billones de personas, si estamos satisfechos con tener suficiente riqueza, suficiente, que podemos cuidar de las personas de las que cuidamos y no tener ansiedad, tener suficiente influencia, de que no somos subyugados o explotados por otros. Tenemos suficiente autodeterminación, suficiente estatus de que no somos tratados de forma negativa, tratados de forma inhumana, de que tenemos suficiente de estos tres: riqueza, poder y estatus, suficiente. Entonces el Buda mismo dijo, si quieres realmente saborear las bases del bienestar genuino, lleva un estilo de vida ético y sigue el contento, la satisfacción. Y si 8 billones de personas hicieran esto, estas desigualdades increíbles de riqueza, de poder, sin precedentes en la historia humana, esto se desvanecería y habría suficiente para todos. Hay 8 billones de personas en el planeta y ahora la Tierra es suficientemente grande. Los recursos naturales, la comida, es suficiente para dar para todos. Suficiente. Y leí en expertos en población, nuestra Tierra, que no se hace más grande, el mismo tamaño, los recursos naturales disminuyen, pero si fuéramos sabios y satisfechos con tener suficiente, la Tierra podría apoyar a 11 billones. Más allá de ello,
quizá superaríamos ya demasiado los recursos y este planeta Tierra sacaría como sus anticuerpos y nos trataría como una enfermedad. Y nosotros, seres humanos, somos como esta enfermedad de la que la Tierra tiene que sanarse. No queremos ser esta enfermedad. Y los seres más inteligentes del planeta somos de largo los más inteligentes en el planeta. Entonces, ¿por qué debemos actuar como si fuéramos un cáncer, una enfermedad que destruye a aquel que nos acoge? Y si vamos demasiado lejos, aparte de destruirnos a nosotros con armas de destrucción masiva, la ecosfera hará surgir cosas, acciones que acabarán con el daño que estamos infligiendo. Y lo mismo para nosotros es que esto implicará un inimaginable sufrimiento hacia los seres sensibles y es algo que podemos evitar si no nos hacemos sordos ante las noticias diarias de cómo destruimos el entorno y nos responsabilizamos y no señalamos fuera. Y de nuevo algo práctico, porque el hecho es que los 8 billones no vamos a priorizar la eudemonía sobre la hedonía. Los 8 billones de personas no vamos a estar satisfechos solo con tener suficiente. No va a suceder, a no ser que hay un inmenso cambio, algo que catalice a través de un grupo pequeño. Pueden ser 20 o 100 o 500 seres grandes mahasattvas, grandes seres espirituales. Un ser, Jesucristo, ¿cuál fue su impacto en la tierra? Un solo ser humano, o el Buda, un ser humano, ¿cuál ha sido su impacto? Yo estoy persuadido de que lo que necesitamos ahora no es una persona que va a salvarnos. Hemos de convertirnos en Budas, incluso un pequeño grupo de Budas. Debemos convertirnos y sabemos cómo. Y lo tenemos en la palma de la mano, los medios para convertirnos en Budas en esta vida. 20 Budas, o siguiendo las profecías de Dudjom Limpa, recibidas por Dudjom Limpa en este gran maestro Dzogchen del siglo XIX. Si 100 seres logran el gran cuerpo de arcoíris de transferencia, se vuelven Budas. 100 seres pueden cambiar el curso de la historia humana. No 8 billones de personas, porque esto no va a suceder. 8 billones de personas no van a cambiar sus prioridades. La inercia es demasiado grande. Los gobiernos no van a cambiar sus prioridades. Hay demasiada inercia ya, demasiada estupidez, egocentrismo, demasiado odio, que consideran a los demás como personas erróneas, pero 100 personas convirtiéndose en Budas. ¿Qué es lo que hizo un Buda? ¿Qué hizo un Jesucristo? ¿Qué pasaría si hubiera 100? Y si tenemos la oportunidad de estar entre esos 100, pero entonces no aprovechamos esto porque tenemos otras prioridades, ¿qué es más importante? Así que me pregunto a mí, y esta es mi respuesta, yo ahora me voy a hacer un retiro en soledad, no sé cuánto tiempo estaré, pero sé que es lo mejor que puedo hacer para mí y los demás. Así que vamos a tomar en consideración cuáles son las oportunidades que tenemos y no tienen otros, y responsabilizarnos de ello. Muchísimas gracias, Lama Lang, por esta invitación apasionada a reconocer nuestras responsabilidades colectivas y ver cómo participar plenamente. Y quiero agradecer a todo el mundo hoy por participar y quiero agradecer al equipo técnico que nos ha apoyado, a Diego y a David y a Yud. Y tenemos a 3 maravillosos traductores, Mireya, Jen y Tempa, traduciendo respectivamente en portugués, español y en ruso. Desafortunadamente no tenemos tiempo a atender a todas las preguntas que nos han hecho, pero quiero decir de nuevo, decirte, Lama Lang, muchísimas gracias por la presentación de hoy, a la reflexión, y quizá quieras acabar con unas últimas palabras.
Sí que quiero. Todos tenemos la naturaleza de Buda como potencial y en estas causas y condiciones que puedan germinar en unas semillas para llegar para esta iluminación. Y desde la perspectiva Dzogchen, sabéis, ya en realidad somos Budas, pero no sabemos quiénes somos realmente. Así que para manifestar nuestra propia naturaleza de Buda, que es el Dharmakaya, necesitamos un entorno conductivo, amigos espirituales, como el Buda dijo. Tener amigos espirituales ya es una gran parte de la práctica. Necesitamos entornos propicios. Y como todos sabéis, creo ya, ahora tenemos 3 jardines, 3 lugares que hemos adquirido, y un jardín ya tiene yogis que están ahí creciendo en un lugar muy protegido que nutre. Están en Creston, en Colorado, en Estados Unidos, pero hay mucho potencial para que haya más ermitas, más cabinas de práctica. En Castellina, en Italia, en Italia tendremos 15 casitas para retiro, y en Nueva Zelanda tenemos muchas hectáreas para muchas cabinas de retiro. Si aspiramos a alcanzar el camino, realizar nuestra propia naturaleza de Buda, nuestra propia conciencia prístina, necesitamos entornos propicios y amigos espirituales. Y muchos amigos míos en todo el mundo, amigos de Dharma, han hecho posible conseguir estas propiedades, y espero que haya más para crear entornos para que la gente pueda realizar la conciencia prístina, lograr el cuerpo de arcoíris. Así que si esto es parte de tu visión, si pensáis que estoy diciendo la verdad, hago lo mejor posible para decir toda la verdad. Si compartís esta visión, vamos a trabajar juntos para crear la base, tener esta tierra para estos jardines, para estos yogis. Si todos en este planeta, cada uno individualmente piensa que pueda ser la esperanza yo del mundo, cada uno de nosotros, 8 billones, si cada uno pensáramos que yo sea la esperanza del mundo, yo sea la esperanza del mundo, con gran compasión, Mahakaruna, entonces no hay duda de que podemos superar esta crisis. 8 billones de personas quizá no piensen en ello, pero ¿qué pasa con 8 millones o 100.000 o 8.000 que realmente se lo tomen en serio? Que yo sea la esperanza del mundo, tomo sobre mí la responsabilidad, no sobre mí como Alan Wallace con este cuerpo, no sobre mí como en mi conciencia sustrato que pasa de vida a vida, sino tomar sobre nosotros como los Budas que ya somos. Solo un Buda puede tomar esta responsabilidad. Así que realiza quién eres realmente. Y si tomas esta responsabilidad con el pensamiento, yo seré la esperanza del mundo, ¿no? Entonces hay esperanza para el mundo. Así que sea así, que todos podamos recibir las bendiciones de los seres iluminados y de nuestros maestros espirituales para permitirnos ser la esperanza del mundo. Muchas gracias. Y sé que mucha gente te quiere agradecerte en el chat y no lo pueden hacer verbalmente, pero vamos a poner en el chat un link si alguien quiere ofrecer dana, un donativo a la Malan. Esto es también una posibilidad, así que de nuevo, la Malan, gracias. Y estamos tan agradecidos de que puedas estar con nosotros. Ha sido un tema noble, gracias por invitarme y he hecho lo mejor posible, que todos estéis bien.